¿Cómo llegar a este resultado? Esta es nuestra imagen final y esta es la original. Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto tenerlos de nueva cuenta en nuestro canal Photoshop para todos. Ok, lo primero que haremos será duplicar nuestra capa de fondo, para lo cual hacemos Control o Command J y tenemos una copia idéntica de la capa de fondo. Enseguida vamos a hacer una selección rápida del área de piel que nos interesa, así que tomaremos nuestra herramienta de selección rápida justamente y vamos a pasarla sobre la piel de manera que nos haga una selección rápida de esta zona. Enseguida agregaremos una capa de ajuste de blanco y negro haciendo clic en su icono. Como pueden ver, la selección que habíamos realizado previamente se refleja en la máscara de la capa que acabamos de agregar. Todos estos detalles vamos a verlos a profundidad un poco más adelante. Me refiero obviamente a las selecciones y a las máscaras. Por lo pronto, lo que haremos enseguida será descubrir, pintando con negro, las zonas donde no queremos que se vea el efecto de blanco y negro. Hago clic en la máscara y empiezo a pintar justo donde no quiero que aparezca el efecto de blanco y negro. Sería la zona de los ojos, que son áreas donde normalmente no se aplicaría la pintura, ¿no? Enseguida vamos con las cejas, todo esto es rápido por supuesto, la zona de las fosas nasales y los labios. Todas las dudas que vayan surgiendo pueden dejarla en las cajas de comentarios para que podamos darle seguimiento más adelante. Perfecto. Tenemos ya una selección refinada y ahora vamos a crear una capa de relleno de color blanco. Vamos a agrupar estas capas en un folder. La seleccionamos haciendo clic sobre cada una de ellas mientras oprimimos la tecla Shift y agregamos una carpeta, un folder. Vamos a renombrar este folder como efecto pintura. Hago clic en esta pequeña flecha y voy a arrastrar la máscara que acabamos de crear hacia el folder, de manera que ahora el folder es lo que tiene la máscara y todo su contenido está regido por esta máscara. ¿Ok? Entonces ahora vamos a apagar y a encender para ver con cuál vamos a trabajar primero. Vamos a quitar color ciertamente, pero no quiero quitar completamente la información de color, así que voy a reducir la opacidad de esta capa, la vamos a dejar por ahí, 65. No hay una fórmula, en este caso pues es lo que me parece a mí que debería de ser. Vamos con la de blanco, que como pueden ver es una plasta, digamos, de pintura. Así que pues vamos a reducir también la opacidad. Tenemos ahí ya un cierto nivel de textura y volumen. Y ahora vamos a agregar una capa más, que es una capa de exposición. A esta capa de exposición le vamos a subir un poco justamente el parámetro de exposición mismo
tratamos de recuperar un poquito de textura nuevamente y vamos a tratar de darle un poquito más de volumen. Ahora vamos a pintar nuevamente sobre nuestra máscara de capa con color negro, de manera que pueda yo descubrir las partes donde no quiero que se aplique este efecto de pintura, que en este caso pues decidimos que sería media cara nada más. Ok, por acá se nos pasó un poco en el cabello, así que pues vamos a tratar de trabajar esa zona. Ok, vamos a reducir un poquito el flujo y la opacidad. Seguimos pintando con negro. Ok. Vamos a tratar de darle un poco más de realismo a la parte donde termina la pintura, utilizando otro tipo de pincel, un pincel más duro, digamos. Trataremos de que sea este, por ejemplo, y a ver qué efecto nos produce. Vamos a regresar a nuestra brocha original. Y pintamos, ¿ok? Ahora vamos a bajar la opacidad y tendríamos nuestro efecto. Les recomiendo por favor que se suscriban al canal, háganle clic en me gusta, compartan el video para que podamos seguir produciendo este tipo de tutoriales. Así que pues si te gustó, dale a la campanita también para que te avise cada que yo esté subiendo nuevo contenido. Te agradezco tu presencia y nos vemos pues muy pronto.